En los videos anteriores ya vimos cómo expresar el volumen de un sólido generado por rotar una región alrededor de una línea x igual a c o y igual a c, donde x y y son distintos a 0, o sea, donde c es distinto a 0. Y ya vimos el método de los discos, que hay que poner todo en términos de y o de x, dependiendo si estamos integrando con respecto a, a x o con respecto a y de esto esto está definido por la línea hacia donde la estamos rotando. Y ahora vamos a hacerlo sin gráficas. Tenemos aquí otros ejercicios, bueno, la mayoría son los mismos, hay otros que son distintos, pero el punto de aquí es hacerlo sin gráfica, ¿no? Porque la gráfica no es importante, es mucho mejor si podemos hacerlo con la gráfica, siempre utilizar la gráfica, pero hay que saber hacerlo también sin gráfica o como método de verificación. Ok, entonces vamos a expresar otra vez el volumen como una integral definida del volumen de un sólido que se genera por rotar la región entre x igual a 4, el eje de las x y igual a raíz de x a lo largo de x igual a 4, la región entre y igual a 4, el eje de las x, el eje de las 10 y igual a x cuadrada alrededor de y igual a 4, la región entre x igual a 1, y igual a 2, y igual a 4 y la función y igual a x menos 1 todo al cuadrado alrededor de x igual a 1 y igual nada más alrededor de x igual a 1. La región que está entre y igual a 3, x igual a pi entre 2, y igual a 3 coseno de x alrededor de y igual a 3. Este es un problema que hicimos en el video anterior. La región entre y igual a 1, y igual a x cúbica, y igual el eje de las x alrededor de y igual a 1. La región entre x igual a 3, y igual a 2, y igual a 1 entre x menos 1 alrededor de x igual a 3. La región entre y igual a 2, y igual a 2 por x menos 1 todo al cuadrado alrededor de y igual a 2. La región entre y igual a 1, x igual a 4. Y igual a raíz de x más 1 alrededor de y igual a 1. La región entre y igual a raíz de x más 2, x igual a menos 2, y igual a 1, y igual a 2. Y alrededor de x igual a menos 2, la región entre y igual a 4, y igual a la x, y igual a 1. Lo estamos rotando alrededor de x igual a menos 4. La región entre y igual a menos 1, x igual a 2, y igual a x, a x cuadrado menos 1, alrededor de y igual a menos 1. Sí, esto se me olvidó borrarlo del video anterior. La región que está entre y igual a menos 1, x igual a 2, y igual a x cuadrado menos 1, alrededor de y igual a menos 1. Y la región que está entre seno de x, el eje de las x, y lo que está a la izquierda de x igual a pi entre 2, alrededor de pi entre 2. Si quieres poder calcularlo, está en el video y luego continuamos para ver si llegamos al mismo resultado. Puedes detener el video en cualquier momento. Ok, entonces vamos a empezar con el método. Sabemos que el disco que tengamos necesitamos encontrar, bueno, o sea, todos los discos que tengamos necesitamos encontrar primero el radio, y el radio va a ser la distancia entre la función y la raya hacia o alrededor la cual la estamos girando. Ahora, la parte difícil es saber cuál vamos a restar de cuál, o sea, si a la función le vamos a restar el valor de la raya, de la línea, o viceversa. Y un poquito los límites de integración, pero esto ya con práctica ya es más o menos muy fácil, es muy fácil. Ok, y ya el algoritmo al final de esto va a ser muy fácil saber hacerlo sin gráficas, pero siempre es mejor hacerlo con gráficas. Ok, bueno, entonces, en el video anterior ya vimos el método, entonces aquí ya me voy a ir un poquito más rápido. Esta región la vamos a rotar alrededor de x igual a 4, entonces todo tiene que estar en términos de y, todo en términos de x. No, todo en términos de y, porque esto es x igual a 4, entonces los discos son así. Entonces todo en términos de y para saber desde dónde hasta dónde vamos a tener los discos. Entonces todo es en términos de y. Y recordemos que el área va a ser pi por r al cuadrado. El volumen va a ser esto por dx o dy. Y el volumen de todo el sólido va a ser la integral, digamos desde a hasta b de todo esto. De hecho la pi la podemos sacar para acá. Entonces ya nada más voy a estar diciendo pi por la integral definida desde tal hasta tal de r cuadrada por d, porque ya la r ya la voy a estar sacando y ya todos sabemos que estamos haciendo el área por el ancho que va a ser el volumen y ya. Bueno, okay.
Entonces, aquí estamos rotando alrededor de x igual a 4. Uno de los límites de integración va a ser y igual a 0. Esto es el eje de las x, es y igual a 0. El otro va a ser el valor de y cuando x igual a 4 y y igual a raíz de x se intersectan. Entonces va a ser cuando y igual a más menos 2. Bueno, aquí digamos que lo estamos haciendo entre, digamos, o sea, sabemos que una de las barreras es y igual a 0 y digamos que lo estamos haciendo en el primer cuadrante. Entonces vamos a tomar y igual a 2. Entonces esto sería la integral, bueno, sería pi por la integral definida desde 0 hasta 2 de cuál va a ser el radio. ¿Cómo sabemos si restamos esta o sea, si a esta le restamos esta o si a esta le restamos esta? Vamos a elegir un valor, el que sea, entre 0 y 2. Vamos a evaluar la función y vamos a ver si esa función es mayor o menor que la que que esta que tenemos. Si a la que sea de las dos que sea mayor, a esa le vamos a restar la otra. Entonces, digamos 1. Aquí y sería igual a 1 y aquí pues donde con x igual a 4, no importa el valor de y, x siempre va a ser igual a 4. Entonces aquí tenemos y igual a 1, x va a ser igual a 4 y aquí y igual a 1, x igual a 1. Entonces, esta es mayor, entonces a esta le vamos a restar esta. Y va a ser 4 menos raíz de x todo al cuadrado. Perdón, hay que ponerlo en términos de y. Entonces, aquí es x es igual a y cuadrada. Entonces va a ser 4 menos y cuadrada todo al cuadrado por dy. Pi por la integral desde 0 hasta 2 de 4 menos y cuadrada todo al cuadrado de y. El siguiente. Aquí vamos a rotar alrededor de y igual a 4. Entonces, uno de los límites de integración es x igual a 0, porque es el eje de las 10. Entonces aquí es x igual a 0. El otro va a ser el valor de x de la intersección entre y igual a 4 y y igual a x cuadrada. Entonces, 4 igual a x cuadrada, x es igual a más menos 2. Digamos que estamos hablando otra vez del primer cuadrante, entonces sería pi por la integral definida desde 0 hasta 2 de, ahora vamos a elegir otra vez, entre 0 y 2, 1. Cuando x vale 1, y vale 1, y acá y vale 4, entonces a esta le quitamos esta. Entonces 4 menos x cuadrada, todo esto al cuadrado de x. Siguiente. Vamos a rotar alrededor de x igual a 1, entonces todo en términos de y. Entonces primero vamos a poner nuestra función, esta que es y igual a x menos 1 todo al cuadrado en términos de y. Entonces cuadramos los dos lados, queda y cuadrada igual a x menos 1. Restamos 1 a los dos lados y queda y cuadrada más 1. Perdón, sumamos 1 a los dos lados, queda y cuadrada más 1 igual a x. Ahora los límites de integración tienen que ser en términos de y. Entonces uno es y igual a 2 y el otro es y igual a 4. Entonces la integral definida desde 2 hasta 4, aquí está la pi. Y hay que poner el radio. El radio va a ser, elegimos un valor entre 2 y 4, digamos 3. Cuando y vale 3, x vale 10. 10 comparado con 1, este es más grande. Entonces va a ser y cuadrada más 1 menos 1 todo al cuadrado. O sea, pi por la integral definida desde 2 hasta 4 de y cuarta de y. Siguiente. Y igual a 3, x igual a pi entre 2, y igual a 3 coseno de x alrededor de y igual a 3. Entonces, todo en términos de x. Ok, muy bien. Nuestra función está en términos de x. Uno de los límites de integración va a ser x igual a pi entre 2. El otro es la intersección entre y igual a 3, y y igual a 3 coseno de x. Entonces, 3 es igual a 3 coseno de x, 1 es igual a coseno de x es igual a 0. Entonces, es pi por la integral desde 0 hasta pi entre 2 de
¿cuál es mayor? ¿El 3 coseno de x o y igual a 3? Entonces vamos a elegir un valor entre pi igual, entre pi entre 2 y 0. Digamos pi entre 4. Entonces el coseno de pi entre 4 es 1 entre raíz de 2. Eso es, bueno, sería 3 entre raíz de 2. O lo mismo que 3 raíz de 2 entre 2. Esto es 1.5. Y raíz de 2 es 1.4. Algo así. Pongámosle 1.5. Ciertamente es menos de 1.5. 1.5 al cuadrado va a ser 2.25. Y 2.25 ya es menor que 3. Entonces a esta le restamos esta. Entonces va a ser 3 menos 3 coseno de x todo al cuadrado. Pi por la integral definida desde 0 hasta pi entre 2 de 3 menos 3 coseno de x al cuadrado de x. Siguiente es la región entre y igual a 1 y igual a x cúbica, el eje de las 10, y lo estamos rotando alrededor de y igual a 1. Entonces, todo en términos de x, uno de los límites de integración va a ser x igual a 0, porque este es el eje de las 10, y la otra es cuando y igual a x cúbica se intersecta con y igual a 1, o sea, x igual a 1. Entonces, es pi por la integral definida desde 0 hasta 1 de, tomemos 0.5. Entonces, 0.5 al cubo es 0.125 versus 1. Este es mayor, entonces es 1 menos x cúbica todo al cuadrado de x. Luego, la región entre x igual a 3, y igual a 2, y igual a 1 entre x menos 1, alrededor de x igual a 3. Entonces, uno de los límites de integración es y igual a 2. El otro es cuando esta gráfica, esta curva se intersecta con x igual a 3, o sea, sustituimos aquí 3 y tenemos un medio. Entonces los límites de integración son un medio y 2. Aquí está nuestra pi. Y el radio es, vamos a poner un número entre un medio y 2, digamos 1. Entonces, bueno, no, 1. Sí, pero hay que ponerlo en términos de y. Entonces aquí tenemos, multiplicamos todo por x menos 1 y queda y, lo voy a poner y por x menos 1 igual a 1, x menos 1 igual a 1 entre y, x igual a 1 más 1 entre y. Entonces, decíamos, cuando y toma el valor de 1, entonces x es igual a 2 comparado con x igual a 3. Entonces a esta le restamos esta. Entonces es 3, va a ser r igual a 3 menos 1, perdón, 3 menos 1 más 1 entre y. Entonces esto es 2 menos 1 entre y. Entonces es pi por la integral definida desde y igual a 1 medio hasta 2 de 1, perdón, de 2 menos 1 entre y, todo al cuadrado de y. Siguiente es la región que está entre y igual a 2, y igual a 2x menos 1 al cuadrado, alrededor de y igual a 2. Entonces, todo en términos de x, porque lo estamos rotando alrededor de y igual a 2. Uno de los límites de integración va a ser... no, aquí no tenemos ninguno obvio. Entonces vamos a ver cuáles son los puntos en donde esta curva se intersecta con y igual a 2. Entonces ponemos 2 igual a 2x menos 1 al cuadrado. Matamos los 2, sacamos raíz cuadrada y queda más menos 1 igual a x menos 1. X es igual a 0 a 2. Entonces estos son los límites de integración. Es pi por la integral definida desde 0 hasta 2 de, ahora un valor entre 0 y 2, digamos 1. 1, ¿en dónde estamos?
aquí. Entonces, 1 menos 1, 0 al cuadrado, 0 por 2, 0, comparado con y igual a 2, este es mayor. Entonces va a ser 2 menos, uy, no tengo espacio, voy a ponerlo acá. Voy a separar. Esto va así. Esto, digamos así. Aquí es la integral definida desde 0 hasta, ¿qué dijimos? Desde 0 hasta 2 de pi por 2 menos 2x menos 1 al cuadrado, y todo esto al cuadrado de x. Luego, la región que está entre y igual a 1, x igual a 4, y igual a raíz de x más 1, alrededor de y igual a 1. Entonces, todo en términos de x, todo necesito en términos de x. Uno de los límites de integración es x igual a 4. El otro va a ser cuando y igual a raíz de x más 1 y sea igual a 1. Entonces x es igual a 0. Entonces aquí es la integral pi por la integral definida desde 0 hasta 1 de, tomemos punto 25. Aquí raíz de punto 25 es punto 5. Entonces punto 5 más 1 es 1.5 comparado con y igual a 1. Entonces este es mayor. Entonces es raíz de x más 1 menos 1 al cuadrado. Entonces es nada más x de x. Este es el volumen de nuestro sólido generado por rotar la región entre esto alrededor de y igual a 1. La otra es y igual a x a raíz de x más 2, y igual a menos 2, y igual a 1, y igual a menos 2, rotarlo alrededor de x igual a menos 2. Entonces, todo en términos de y. Aquí la función va a ser x es igual a y cuadrada menos 2. Los límites de integración, tenemos y igual a 1 y y igual a 2. Entonces, la integral es pi por la integral definida desde 1 hasta 2 de, tomemos 1.5. 1.5 al cuadrado es 2.25 menos 2.25, y aquí tenemos menos 2. Entonces esta le gana y va a ser y cuadrada menos 2 menos menos 2, o sea, y cuadrada más 2 es el radio. Y ahora lo cuadramos y nos queda y cuarta de y. Luego la integral, la región que está entre x igual a 4, y igual a e a la x, y igual a 1, alrededor de x igual a menos 4. Todo en términos de y. Aquí voy a poner x es igual al logaritmo natural de y. Ahora, uno de los límites de integración va a ser y igual a 1. Y el otro va a ser cuando x igual a menos 4 sea igual a x igual al logaritmo natural de y. O sea, cuando y sea igual a e a la menos 4x. Entonces, esto va desde, que dije, y igual a 1 hasta e a la menos 4x. Entonces, esto va a ser la integral definida desde, ¿cuánto es e a la menos 4? Bueno, va a ser menor a 1, ¿no? Sí, e a la menos 4. Entonces, vamos desde e a la menos 4, e a la menos 4 hasta, no, porque tenemos que ponerlo en términos de y.
es así, es desde e a la menos 4, hasta y igual a 1, aquí me faltó la pi, por L radio. Ahora un número entre e a la menos 4 y 1. Uy, está muy difícil. Entre podría ser e a la menos 1. No, de hecho, no. Bueno, de hecho vamos a ponerlo al revés. Vamos a ponerlo alrededor de x igual a 4. Entonces ya si lo ponemos alrededor de x igual a 4, 1 es igual a e a la 4. Entonces los límites de integración va a ser 1 e a la 4. Y vamos a tomar un número entre 1 y e a la 4. 1 es e a la 0. Entonces digamos e cuadrada. Entonces y es igual a e cuadrada. No, entonces x es igual al logaritmo natural de y, o sea, el logaritmo natural de e cuadrada, o sea, 2. Comparado con x igual a 4, este es mayor. Entonces es 4 menos el logaritmo natural de x, de y al cuadrado. De y. Y a las últimas es región entre y igual a menos 1, x igual a 2, y igual a x cuadrado menos 1, alrededor de y igual a menos 1. Todo en términos de x. Uno de los límites es x es igual a 2. Y el otro va a ser cuando y es igual a menos 1, entonces x es igual a 0. Entonces es pi por la integral definida desde 0 hasta 1 de, tomemos 0.5. 0.5 al cuadrado es 0.25 menos 1, es menos 0.75, comparado con y igual a menos 1. Y igual a menos 1 es menor. Entonces es x cuadrado menos 1 menos menos 1. Entonces x cuadrado menos 1 más 1 es x cuadrada. Radio es igual a x cuadrada. Pi por r al cuadrado va a ser pi por x cuarta. Por el volumen lo multiplicamos por dx y tomamos la integral desde 0 hasta 1 para sumar los volúmenes de los discos. La última es rotar alrededor de x igual a pi entre 2. Pi entre 2. Entonces, uno de los límites de integración es x, el eje de las x, que es y igual a 0. Y igual a 0, y la otra es cuando y igual a seno de x es igual a x igual a pi entre 2. Entonces, es cuando y es igual al seno de pi entre 2. Esto es y es igual a 1. Entonces, es la integral definida, es pi por la integral definida de 0 hasta 1 de, tomemos un valor entre 0 y 1. Espera, ¿por qué puse 1? Sí, digamos un valor entre 0 y 1. Puede ser punto 5. Entonces, aquí va a poner x en términos de y. Esto va a ser x es igual a seno la menos 1 de y, o arcseno de y. Entonces, ¿cuál es mayor? X igual a seno a la menos 1 de y, o x igual a pi entre 2. Ok. Si tomamos pi, no, hay que elegir un valor entre 0 y 1, digamos 0.5. Entonces, seno a la menos 1, o arcseno de 0.5, sabemos que el arcseno de 1 es pi entre 2, entonces el arcseno de 0.5 va a ser menor a pi entre 2, entonces pi entre 2 es mayor al seno del seno a la menos 1 de y. Entonces es pi por la integral definida desde 0 hasta 1 de pi entre 2
pi entre 2 menos el seno a la menos 1 de y, todo esto al cuadrado por de y. Entonces ahora ya sabemos cómo expresar los volúmenes de un sólido generado por rotar una región alrededor de líneas que no son los ejes coordenados, sin gráficas. Ahora otra vez, siempre es mejor hacerlo con gráficas, pero ya sabemos cómo hacerlo también sin gráficas.